Ok, chicos, este es el siguiente robot. Es un robot esférico. ¿Por qué creen que se llama esférico? Pues resulta que si ustedes mueven todas las variables articulares θ1, θ2 y d3, pues este robot describe una esfera, ¿no? Es decir, imagínense que dejan fijos estas dos variables, mueven esta, primero dibujarían pues una circunferencia. Con esto lo que harían es darle una curva a esa circunferencia y con esto variarían el radio de esa circunferencia, ¿no? Entonces, este robot se llama una configuración esférica, pues porque su espacio de trabajo es una esfera. Quiero que vean que ahora es una combinación, ahora tenemos una combinación de variables del tipo revolución y del tipo prismáticas. Es decir, la primera variable articular θ1 y θ2 pues son de revolución, mientras que la variable d3 es una articulación del tipo traslacional o prismática. Quiero que vean que el ángulo θ1 aparece aquí, el ángulo θ2 aparece aquí, es decir, ya tengo el robot un poco rotado, θ1 ya gira un poco y θ2 está un poquito levantado, es decir, no está sobre la horizontal, sino que ya lo levanté un poco. La distancia de 3 ya se ha desplegado un poquito, lo dibujé así para que se viera un poquito dónde aparecen los ángulos θ1 y θ2. Entonces, para encontrar la cinemática inversa, yo solamente conozco las coordenadas del efector final. El punto final de la herramienta o de su muñeca, sea lo que sea, va a tener coordenadas x final, y final y z final, ¿sale? Que serían las coordenadas de este punto respecto a x0, y0 y z0. Yo lo que les recomiendo es que hagan proyecciones, es decir, ¿a qué sería igual θ1? Si yo dibujase en una vista superior, un top view, una vista superior, este robot, pues yo lo que vería es algo así. Espero que me quede. Para que quedaría el ángulo, el vector y0, para acá x0, lo estoy viendo desde arriba. Entonces yo lo que vería es pues este cilindrito acostado, lo vería como un rectángulo. El cuadrado representaría la variable articular de desplazamiento. Este sería el efector final. El vector de dirección z0 está hacia acá, x0 hacia abajo y y0 hacia mi derecha. Entonces, θ1 sería este ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, θ1 que sería igual, pues θ1 es el más fácil. θ1 sería igual a ángulo cuya tangente, si utilizamos el comando de MATLAB, nos pide la coordenada seno y la coordenada coseno. ¿Cuál sería la coordenada seno y la coordenada coseno? Pues la coordenada seno del ángulo θ1 sería esta distancia. Toda esta distancia, ¿están de acuerdo? Debería dibujarla aquí, pero a ver si no se encima mucho. El cateto opuesto de θ1 sería esta distancia, que yo lo conozco, porque yo conozco los puntos o el punto del efector final. Esta distancia simplemente sería YF entre la coordenada del cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Sería esta pequeña distancia, que sería esta distancia, vean, es lo mismo, que esta distancia yo la conozco porque es la coordenada del efector final. Entonces simplemente sería XF. Perfecto. Ese es el más fácil, θ1. Déjenme borrar. He perdido mi borrador, así cayó. Entonces esto sería igual a θ1. ¿A qué sería igual θ2? Bueno, antes de borrar, hay otra posible solución, y es cuando el robot pues pudo haber dado la vuelta, es decir, puede dar la vuelta y gracias a θ2 puede regresarse hasta acá. ¿Sí lo ven? Es decir, yo lo único que conozco es este punto y lo que quiero determinar es el valor de θ1, θ2 y la distancia de 3. Entonces, ¿qué pasa si el robot, así como está, da la vuelta? Es decir, este punto se va girando hacia allá y luego θ2 se da la vuelta hacia acá. Sería otra solución válida. Entonces, esta sería una solución y la otra solución sería cuando el robot dio toda la vuelta, que también es posible, ¿no? XF más pi más 180 grados. ¿Sí lo ven? Les repito nuevamente, el objetivo de la cinemática inversa es poder determinar el conjunto de variables articulares θ1, θ2 y d3 en función de las coordenadas del efector final que están en el espacio cartesiano. A veces decimos que la cinemática inversa mapea de las Q's
a las X. Entonces, perdón, de las X a las tetas, a las Qs. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar las variables articulares en función de X, YF y ZF. Entonces, teta 1 ya encontré esta solución. La otra solución es, ¿qué pasa si el robot gira? Es decir, este punto se va a dar la vuelta, este robot gira hacia allá, y luego teta 2 se le ocurre dar la vuelta hacia acá. Entonces, la otra posible solución es cuando teta 1 es la misma solución anterior, pero más 180 grados. Hay que tener en cuenta que es posible que llegue a pasar esa solución si es que su robot no tiene topes en teta 2, ¿no? Ok, es la más fácil. Vamos por teta 2. Aquí sería igual teta 2. Entonces, para teta 2 vamos a dibujar una vista lateral. ¿Cómo se vería el robot en una vista lateral? Pues se vería, esto sería teta 1, esto sería teta 2 y esto sería la distancia de 3, ¿no? El efector final sería PF, aquí me ando equivocando, PF. Hacia la derecha, ¿qué eje me quedaría? Pues Y0. Saliendo quedaría X0 y para arriba quedaría Z0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el robot empiece a levantarse, el robot va a empezar a despegarse de la horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo estaría apareciendo y sería este, teta 2. Espero que lo vean. Esto sería en condiciones iniciales 0 y esto sería cuando el robot ya empieza a levantarse, ¿no? Independientemente de lo que valga teta 1. Ok, entonces quiero que vean que el ángulo teta 2 a qué sería igual. Piénsenle. Es algo bastante simple. Yo conozco esta distancia y conozco esta distancia. Espera un momento. Ok, ¿cómo determinamos teta 2? Pues yo conozco esta distancia, también conozco esta distancia. Esta distancia es R. Entonces, esta distancia R sería esto. Esta distancia R, si yo la proyectase en el plano X0, Y0, sería el vector de posición del origen a la proyección del punto final en el plano base X0, Y0. ¿Están de acuerdo? Esta distancia R no sería más que la raíz cuadrada de XF al cuadrado más YF al cuadrado. Es decir, yo conozco estas coordenadas. Si proyecto esta distancia sobre un plano, sería R. Y lo pongo acá abajo, es lo mismo. Esta distancia R sería lo mismo que esta distancia R. Y esa distancia R sería la suma al cuadrado, la raíz de la suma al cuadrado de estos dos catetos. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, para determinar teta 2, pues es bastante simple. Porque si yo veo mi dibujo, aquí la distancia R sería esta distancia, que sería la proyección de esta distancia acá. Este vector R yo lo puedo determinar, porque está en función de los puntos del efector final. Entonces, teta 2 sería igual a tan 2. ¿De qué? De el cateto adyacente. El cateto adyacente sería R entre... Oh, aquí me estoy equivocando. Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Recuerden, es el seno entre el coseno. Entonces, el seno es el cateto opuesto, que sería S entre R. ¿S a qué sería igual? Pues vean que S va a ser la distancia que existe desde el origen hasta la posición moviéndome sobre Z0 del efector final. Entonces, S a qué sería igual. Ok, quiero que vean que este punto en la coordenada Z tiene coordenada ZF. De acuerdo al Denavit, esta distancia sería la distancia de 1. Entonces, S sería ZF, que sería este punto, menos toda esta distancia. Esta distancia de 1 es esta distancia de 1. Entonces sería
S es igual a ZF menos de 1. Y listo. Entonces quiero que vean que nuevamente teta 2 está en función de los puntos del efector final y de los parámetros de nuestro manipulador. Ahora aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque teta 2 le hace falta algo. Y es que si ustedes hacen el Denavit, es decir, si tratan de obtener la cinemática directa, el ángulo teta 2 no aparece aquí. ¿Dónde estaría apareciendo el ángulo teta 2? Quiero que vean que de acuerdo al Denavit, los ángulos teta se miden desde el eje x y menos 1 hasta el eje x y. Entonces vean que aquí yo tengo el eje x0 saliendo del pizarrón, el eje x1 sería esto, el eje x2 hacia dónde quedaría. Voy a asignar primero los ejes de giro. Z0 está hacia arriba, ¿de acuerdo? Z1 estarías acá, Z2 quedaría para acá, ¿están de acuerdo? Ok, ya asigné los ejes Z. Después, ¿qué sigue? Encontrar los X, y los ejes X tienen que ser normales a los ejes Z y menos 1 y ZI. Entonces el eje X1 tiene que ser normal tanto a Z0 como a Z1, entonces estaría a la derecha, ¿vale? El eje X2, ¿cómo quedaría? Quiero que vean, aquí pasa algo bien interesante. Z1 está hacia está saliendo del pizarrón, y el eje Z2 está para acá. ¿Para dónde quedaría entonces el eje X2? Hay dos soluciones, que quede hacia arriba o que quede hacia abajo. Entonces yo lo voy a dibujar hacia arriba. Como el robot en teta 2 ya se levantó un poquito, entonces el eje X2 quedaría de esta manera para que sea normal tanto a Z1 como a Z2. ¿Sí lo ven? Eso lo establece el Denavit, que ya lo mencioné en otro video. Z1 está saliendo del pizarrón, así. Z2, si estuviese normal sería así, pero ya se levantó tantito el robot. Entonces un vector normal a esos dos vectores pues, tiene que ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo lo dibujo hacia arriba. Entonces este ángulo θ2 que estamos encontrando, le voy a llamar el ángulo θ2'. ¿Por qué? Porque el ángulo θ2 debería ser todo este ángulo. Entonces a esta solución que acabamos de encontrar, θ2', hay que sumarle más pi medios. Y listo. Esta sería la solución adecuada para poder determinar el ángulo θ2. ¿Sale? Ok. Solo hay que tener cuidado en obtener primero la cinemática directa para poder determinar dónde están los ángulos θ2. Entonces, recuerden que a la solución θ2' que encontramos hay que sumarle más pi medios y ya sería la solución correcta para el ángulo θ2, que sería todo este ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar. La distancia de 3, la más difícil. ¿A qué creen que sea igual? Pues la distancia de 3, nuevamente si lo vemos en una vista lateral, lo vería así el robotcito. Ya giró un poquito θ2. Yo conozco la posición final y lo que quiero determinar es toda la distancia de 3, ¿no? Entonces quiero que vean que esta distancia puede ser conocida, puede ser cualquier parámetro, ¿no? A veces se asume que toda esta distancia de 3 es todo esto, donde si ustedes asumen que la distancia de 3 es esto, pues va a tener un valor mínimo, ¿no? Que sería esta distancia. Vamos a suponer que la distancia de 3 es todo esto, pues quiero que vean que el parámetro d3, de la variable articular d3, simplemente sería el vector r, donde r sería esta distancia, y el cateto opuesto sería esta distancia s, ¿no? Que sería zf menos d. Pues la distancia de 3, si utilizamos el teorema de Pitágoras, d3 simplemente sería a la raíz cuadrada, simplemente sería igual a la raíz cuadrada de r cuadrada más s cuadrada.
Y listo. Entonces ya hemos encontrado la cinemática inversa para el robot esférico. Pues listo, chicos. Nos vemos en el siguiente video.